Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para una transmisión del Instituto Vida para Todos, directamente desde de la sala de transmisión de la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo. Nosotros estamos en el mensaje 32, en el día 18 de abril, hoy de 2021. Y el mensaje 32 tiene como título, Los primeros 4 sellos. La lectura bíblica es Apocalipsis, capítulo 6, de los versículos 1 hasta el 8. Gracias a Dios que el Señor nos está abriendo el libro de Apocalipsis. Nosotros vimos que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo que Dios notificó. Dios quiere mostrar al siervo de Dios que sirven a las iglesias, pero Él notificó a Juan. Quiere decir, Juan fue el receptor de esta revelación y Él, por medio del libro escrito, Él nos está pasando a sus siervos, y usted y yo somos estos siervos que estamos recibiendo esta revelación por medio de Juan, del apóstol Juan. Entonces el ministerio de Juan para mí tiene la primera parte, fue el final del siglo I, donde Dios lo usó para hacer, remendar las redes y hacer algunos ajustes para que todos volviesen al Espíritu y para la vida. Y la segunda parte del ministerio de Juan es justamente para este tiempo final, nuestra hora, es nuestra vez. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro de revelación de Jesucristo, especialmente para la iglesia en la época final. Nosotros estamos en esta época, muy bien. Entonces el capítulo 1 de Apocalipsis nos muestra la primera visión que Juan tuvo, esta visión que Juan tuvo cuando estaba en el Espíritu, y esta visión fue cuando él se volvió para ver quién hablaba con él, y él vio a uno semejante a un sumo sacerdote caminando, andando en medio de los 7 candeleros de oro. Esto nos muestra que nuestro Señor Jesús, como Hijo de Dios y como Hijo del hombre, Él venció aquí en la tierra. Él hizo todo lo que Dios quiso que Él hiciese. Él hizo la voluntad de Dios. Él murió en la cruz para hacer la redención por nosotros. Y Dios lo resucitó de entre los muertos y lo hizo Señor y Cristo. Él se tornó el Hijo primogénito de Dios como hombre, y Dios lo alzó a su derecha, lo colocó a su derecha hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero por otro lado, nosotros vimos en el libro de Hebreos, Él es el sumo sacerdote, que en cuanto hoy la iglesia está llevando a cabo lo que falta hacer en el plan de Dios, bajo el comando del Espíritu, y Él está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Él puede compadecerse de nosotros porque Él es un hombre, Él se tornó un hombre. Él sabe nuestras dificultades, gracias a Dios. Este sumo sacerdote que conoce nuestras necesidades, Él anda en medio de los 7 candeleros de oro para cuidar de las iglesias hasta la época final. Ahí tenemos las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que representan todas las iglesias o la iglesia en todas las épocas hasta la conclusión. Y nosotros somos agraciados
por hoy estar en la consolidación de la iglesia en Filadelfia, justamente para hacer la voluntad de Dios en esta era final. Y nosotros también entramos en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4 nos muestra la segunda visión. La segunda visión fue cuando Juan, él vio una puerta abierta en los cielos y también hubo una voz como de trompeta, le habló a él diciéndole, sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas. Inmediatamente él estaba en el Espíritu y él vio en el cielo un trono y alguien sentado en el trono. Gracias a Dios. Dios está en el comando, porque a partir del capítulo 4, esta visión que Juan vio y está describiéndola, es una visión en el cielo después de la ascensión de Cristo, para que Dios pueda ejecutar su administración hasta la finalización de esta era y hasta la eternidad futura. Por eso, es importante que Juan haya subido al cielo y mire el escenario en el cielo. Él vio un trono, a alguien sentado en el trono. Y en el versículo 3 dice así, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornelina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Este que está sentado tenía aspecto de piedra de jaspe. La piedra de jaspe tiene varios colores, pero aquí debe ser un color verde o hasta un verde oscuro, un verde de madurez de vida, de abundancia de vida. Esta piedra de jaspe corresponde a la vida de Dios, y también una piedra de cornalina que es un color rojo, que representa la redención para que el hombre pudiese hacer parte del plan de Dios. Ahora necesitaba primeramente de la redención de Cristo. La cornalina es justamente para eso. Y alrededor del trono hay un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Entonces, esmeralda también es un color verde, es una piedra de color verde. Para mí, se refiere a la vida aquí en la tierra, los seres vivientes aquí en la tierra. Claro, liderados por el hombre. El hombre es el centro de la creación de Dios, aquí en la tierra, en los seres vivos. Y este arco iris, este color verde esmeralda se refiere a la vida de los seres vivientes aquí en la tierra. Y el arco iris representa como Dios, todo lo que fue tratado por Dios en la fidelidad de Dios y admitido para la dimensión celestial, espiritual, la dimensión de Dios. Este quiere decir, nosotros ya habíamos hablado los tres colores que son. El color rojo representa el fuego, la santidad de Dios. Esto está representado por los serafines de Isaías capítulo 6, que Isaías se sentía inmundo porque él habitaba en medio de hombres de labios impuros, y los serafines tomaron una brasa y quemó su boca, santificándola, y envió a Isaías después de esto. Los serafines representan la santidad de Dios, es representado por el fuego. Aquel fuego que Moisés vio quemándose en la zarza, pero no consumía la zarza. Aquel fuego es un fuego santo. Tal es así que Moisés se aproximó y Dios le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Entonces el fuego representa la santidad de Dios. Y Ezequiel capítulo 1 y 10, los querubines
Los cuatro seres vivientes descritos ahí son querubines, y los querubines representan la gloria de Dios. Tal es así que sobre la tapa del propiciatorio del arca del pacto estaban dos querubines, y los querubines sellan, miran la gloria de Dios. Y en Ezequiel capítulo 1 vimos que allí tenemos, en medio de la aparición de Dios, en un viento intempestuoso y también en una nube con fuego, y allí tenía relámpagos, tenía truenos, tenía voces, y en medio del fuego salía algo semejante al metal brillante, al bronce, y este metal se refiere a electrones. En hebreo sería hashmao, que significa electricidad. Entonces, este metal brillante solo es descrito en Ezequiel y representa, es un color, ese electrón es un color amarillo, ámbar, y representa la gloria de Dios. Por tanto, la gloria de Dios está representada por el color amarillo y la santidad de Dios por el fuego, color rojo, y nosotros tenemos el trono de zafira sobre los cuatro seres vivientes, y el zafiro está representado en la justicia de Dios, y zafira es un color azul. Entonces tenemos la justicia de Dios con un color azul, nosotros tenemos la santidad de Dios con un color rojo, y nosotros tenemos la gloria de Dios con un color amarillo. Son los tres colores primarios que combinados producen la variedad de colores, todos los colores del arco iris. Por tanto, cuando el hombre cayó, pecó, Dios entonces cerró el camino al árbol de la vida, hacia el árbol de la vida, con querubines, que representan la gloria de Dios, pero una espada flameante, una espada que es la justicia de Dios, y el fuego que envuelve la espada es la santidad de Dios. Entonces, tanto la gloria de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios están allí impidiendo al hombre pecador, al hombre natural, de que tener parte de Dios, parte del árbol de la vida. Entonces, Dios en su fidelidad, hoy, Él entonces aplica todo lo que es registrable en la presencia de Dios. Toda nuestra vida, nuestra historia, la historia de la iglesia, que puede ser registrado en Dios, tiene que pasar por la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Y combinado eso, como los tres colores, surgen un arco iris. Entonces, nosotros estamos bajo la fidelidad de Dios, y nuestra historia está registrada definitivamente en los cielos, aquella parte que pasa por el control de la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Este es el significado de este arco iris del trono. Versículo 4 a 1, Apocalipsis 4, dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en su cabeza. Ya dije esto, ya hablé esto. No son seres angelicales líderes que Dios estableció para ser sacerdotes, y principalmente ángeles para servir al hombre, que ministran a aquellos que van a heredar la vida, heredar la salvación. Entonces, ellos son sacerdotes, ellos son reyes, ayudando a Dios en la administración de este universo, pero serán sustituidos por nosotros. Cuando nosotros llegamos al punto de ser sacerdotes y reyes en el milenio, nosotros vamos a sustituirlos, y para toda la eternidad también. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, llegando a la era de Apocalipsis, actúa los 7 espíritus
Espíritu salen para actuar como 7 antorchas de fuego para santificar, para purificar y para trabajar de una manera plena, porque hoy es la era del Espíritu y en la era del Espíritu su completud, el número 7, representa su plenitud. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos 4 seres vivientes, ya dije, son los 4 seres vivientes angelicales que están en los cielos, pero ellos representan a los seres vivos de la tierra. Por eso hay una gran relación entre ellos y nosotros. Estos 4 seres vivientes, yo voy a cortar la historia, en Ezequiel capítulo 1 muestra que estos 4 seres vivientes se mueven de una manera coordinada. Sus puntas de alas están unidas una con las otras y las 2 alas de abajo cubren el cuerpo. Quiere decir, ellos trabajan de una manera discreta, no aparecen. Que toda la gloria sea dada a Dios, toda la honra sea dada a Dios, no al hombre. El hombre no debe aparecer en el servicio a Dios, sino ser usado por Dios como canal. Muy bien, entonces, esta coordinación perfecta entre los 4 seres vivientes hacen con que ellos no tengan necesidad de darse vuelta, porque cuando el Espíritu da una dirección, todos están unidos y van a esa dirección sin discusión. Entonces, gracias a Dios, tenemos que aprender con estos 4 seres vivientes. Debemos seguir el Espíritu. El Espíritu es que manda, no es su manera, es el camino del Espíritu. Muy bien, estos 4 seres vivientes hoy tienen que encontrar en la tierra la correspondencia. Hoy, en el tiempo final, Dios preparó a la iglesia en Filadelfia ya consolidada y nosotros estamos cada vez más entendiendo la dirección del Espíritu, principalmente por la palabra que Él nos da, las palabras de las profecías que nos da cada semana, nos revelan la dirección del Espíritu. Y cuando nosotros aquí en la tierra entendemos la dirección del Espíritu, los 4 seres vivientes ya en los cielos ya están listos para hacer la voluntad de Dios. Por eso yo quiero leerles Mateo capítulo 6, aquella oración en que Jesús nos enseñó a hacer. Vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea su nombre, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Es muy interesante que venga tu reino, porque toda nuestra lucha es por el reino, para que Dios pueda restablecer su reino aquí en la tierra. Pero para que su reino sea establecido aquí en la tierra, hay necesidad de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. ¿Qué significa esto? En los cielos, los 4 seres vivientes ya están listos para hacer la voluntad de Dios, pero aquí en la tierra no estaban listos. No estaba listo. Entonces, gracias al Señor, cada vez más, Dios está dándonos la gracia, dándonos su palabra, su dirección, su propósito, su corazón, aquello que Él quiere hacer a través de la palabra profética. Queridos hermanos, yo alabo al Señor por esto. Por eso que Andrés Miller habla de los tesoros de la palabra profética siendo nuevamente revelada aquí en la iglesia en Filadelfia. Entonces, así nosotros entendemos hoy la voluntad de Dios para nuestros días. La palabra profética nos da dirección hoy. Entonces nosotros también de una manera coordinada, sin una acción individual, sin individualismo, sin regionalismo, sin barreras, sin dirección propia, sin ninguna obra propia, nosotros somos una sola cosa. Estamos aquí para hacer la obra del Espíritu, la obra
de Dios. Entonces nosotros también, como un solo hombre, cuando Dios usa a algunos de nosotros en dirección al colportaje dinámico, nosotros no estamos discutiendo, nosotros seguimos la dirección para aquella dirección que el Espíritu está llevando. Y cuando el Señor usa a algunos jóvenes para el avanza joven, nosotros también no insistimos en nuestra dirección, nosotros seguimos en su dirección. Y así nosotros podemos, gracias al Señor, el Espíritu tiene libertad y nosotros estamos bien coordinados, como un solo cuerpo. De esa manera, lo que Dios quiere hacer en los cielos es hecho aquí en la tierra, porque hay una correspondencia entre la iglesia y los 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes no consiguen hacer la voluntad aquí en la tierra porque ellos no poseen cuerpos, no poseen este cuerpo. Y para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra necesita de cuerpos. Si Dios quiere predicar el evangelio para alguien en la calle, yo necesito disponer este cuerpo, ir a la calle y hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios necesita ganar nuestro cuerpo. Por eso que Romanos 12, capítulo 1, yo he insistido últimamente, dice, este versículo es para esto. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que Dios necesita es que usted presente su cuerpo. Si usted no presenta su cuerpo, Dios no consigue hacer su voluntad por medio de su cuerpo. Entonces, gracias a Dios, muchos jóvenes, muchos hermanos, muchas hermanas están presentándose y ofreciendo su cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y Dios está consiguiendo ejecutar su obra aquí en la tierra, gracias a Dios. La voluntad de Dios no solo es hecha en los cielos por los 4 seres vivientes, sino que cuando hay una correspondencia en la tierra, Dios consigue hacer su obra aquí en la tierra. Hermanos, eso es lo que quiero. Eso necesitaba ser como introducción hacia el final. No voy a detallar más al final del capítulo, ya hablé. En el capítulo 5 comienza el escenario para definir quién va, cuál criatura va a llevar a cabo la administración de Dios aquí en la tierra. Entonces, no voy a gastar más tiempo en esto. Aquí uno de los ancianos, un ángel fuerte proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Versículo 2 y versículo 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gracias a Dios, Jesús Cristo es el león de la tribu de Judá. Él nació de la tribu de Judá, de la casa de David, de la descendencia de David. Él es la raíz de David, Él es la fuente de David. Entonces, Él venció contra Satanás, venció al pecado, a los pecados, a la carne, al diablo. Él consiguió vencer para poder abrir el libro que es el libro de la economía de Dios, el libro del plan de Dios principalmente para este final de los tiempos, para que Dios ejecute lo que tiene que ejecutar, hacer su voluntad, establecer su reino y aún lidiar con el hombre, con el mundo, con las naciones y llevar cómo Él va a ejecutar hasta la eternidad final. Entonces, este es el capítulo 5. Yo no voy a detallar. Entonces llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6 comienza entonces el Cordero comienza a abrir los sellos, los 7 sellos. Versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero
abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien. Este primer caballo blanco y su caballero, y el que lo montaba, suscitó muchas interpretaciones. Y la interpretación que nosotros creemos más plausible, más correcta, algunos dicen que este caballero sobre el caballo blanco sería Cristo. No es posible porque aquí, en la descripción de los 4 caballos y sus caballeros, los que lo montaban, no está a nivel de comparación a Cristo. Entonces, y este caballo, en verdad, voy a decir lo siguiente: la abertura de los sellos, voy a explicar, la abertura de los sellos ocurrió después de la ascensión de Cristo, y con su sangre Él compró, eso está en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Por qué Él es digno? Porque Él fue inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Queridos hermanos, nosotros vamos a sustituir a aquellos 4 seres vivientes, porque nosotros somos comprados. Nosotros no éramos dignos de nada, éramos pecadores, ya como un tizón. Nosotros estamos yendo al fuego, ya estamos siendo quemados en el fuego, pero Dios nos sacó como tizón, como alguien que arrebata el tizón del fuego. Y nosotros somos comprados para que Dios desea constituirnos sacerdotes y reyes. ¿Qué es sacerdote? Sacerdote es servir a Dios, pero servir a Dios ¿de qué manera? Servir a Dios sirviendo a los hombres, principalmente nosotros hombres. Nosotros necesitamos aprender a servir a los hombres. Por eso que nosotros predicamos el Evangelio, nosotros apacentamos a las personas, pastoreamos, cuidamos, hacemos con que todos los hombres sean encontrados maduros en Cristo en el día del regreso del Señor. Por eso ese es el sacerdote. Dios nos colocó en la tierra, en la iglesia, para aprender este sacerdote, cómo cuidar de hombres, cómo salvar a los hombres, cómo rescatar a los hombres de la perdición, cómo traerlos a la iglesia y cuidar de esas personas hasta que se tornen vencedores. Por tanto, este sacerdocio que usted está aprendiendo hoy en la iglesia, cuidando de las personas, será útil en el milenio, porque seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y también para siempre, para la eternidad que dure. Por eso vamos a aprender a servir a Dios sirviendo a los hombres, y también reinar por Dios, con la autoridad de Dios, encabezados en Dios, obedientes a Dios, para poder reinar en el lugar de Dios. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere, Él nos compró con su sangre, con la sangre de Cristo. Él quiere constituirnos un reino de sacerdotes para reinar sobre la tierra. Muy bien. Entonces, por eso el Cordero era el único digno de hacerlo, porque Él es el único capaz de hacer la voluntad de Dios, el Padre. Él es el único digno de también abrir el misterio del plan de Dios, contenido en los 7 sellos. Y el libro de Apocalipsis, en verdad, es el abrir los 7 sellos, es el contenido del libro de Apocalipsis. Entonces, el primer sello, el plan de Dios,
contenido en el libro, con 7 sellos, habla con relación a los seres vivos aquí en la tierra, los 4 seres vivientes. Por eso que son los 4 seres vivientes que anuncian la abertura de los 4 primeros sellos. Cuando abrió el primer sello, uno de los 4 seres vivientes anunció diciendo con voz de trueno, ven y mira. Ven Juan, venga y vea. Y miré, y aquí un caballo blanco. Entonces, los 4 sellos corresponden a una carrera entre los 4 caballos con sus jinetes. Por eso que los 4 seres forman un grupo. Estos 4 sellos son abiertos y comienzan a haber una carrera, estos 4 caballos. Entonces el jinete, el blanco, aquí se refiere a la justicia, se refiere a la pureza y también se refiere a la aprobación. Es algo curioso, si usted no sabe que si combina todos los colores del arco iris, todos los colores juntos, y coloca un disco y lo gira, se torna blanco. Y el color blanco es el color que nosotros tenemos en el ambiente, es la mezcla de todos los colores, por eso que es la aprobación también, es la aprobación que pasa por los tres requisitos, la justicia, de la gloria de Dios y la santidad de Dios. Está bien, entonces el blanco se refiere a la pureza, a la justicia y también a la aprobación. El jinete blanco no debe ser Cristo propiamente dicho, debe ser el Evangelio. El Evangelio. El jinete, él tenía un arco en la mano y ese arco, yo necesito hallar la definición en la Biblia. En Jeremías, yo encontré en Jeremías 49:35. Jeremías 49:35, una definición para el arco, que dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo quiebro el arco de Elam. Miren la definición, para parte principal de su fortaleza. Entonces el arco representa la fuente del poder del Evangelio. Gracias a Dios. Este evangelio, este jinete estaba con el arco en la mano, representando que él tenía. El arco era la fuente del poder. Este evangelio es poderoso, él tiene poder. Efesios capítulo 1. Vamos a mirar. Efesios capítulo 1. Versículo 19 en adelante. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Estamos hablando de poder, el arco de poder. Para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren, como este evangelio, él suscita una serie de gran poder, grande poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto es todo por causa del poder, el poder de Dios. Hizo que Cristo se sentase a la derecha en los lugares celestiales, allá arriba, arriba de todo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren, este es el poder. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gracias a Dios, este Cristo, que Dios usó su gran poder, lo colocó por encima de todo principado y potestad y lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mateos 28.
estamos hablando del poder, autoridad. Entonces, Mateos 28, al final del Evangelio de Mateos, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir, Jesús, porque el Evangelio es sobre Jesús, sobre una persona. Este Evangelio tiene poder porque Jesús fue resucitado con poder de Dios y fue alzado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Él ganó toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, eso es importante. Y este jinete tenía un arco, que es la fuente de su poder, pero la flecha ya fue lanzada. Este león de la tribu de Judá ya venció. La victoria ya es cierta. Y la raíz de David, el león de la tribu de David y la raíz de David ya venció. Entonces la flecha ya fue lanzada. Por eso, hermanos, nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos total seguridad que nosotros vamos a vencer. Porque el Evangelio es producto de una victoria ya conquistada, ya realizada. Vamos a continuar en Apocalipsis 6. Y le fue dada una corona, y él salió venciendo y para vencer. La corona representa generalmente la victoria. La corona, que representa la gloria, es un símbolo de la gloria. Entonces, él es coronado con gloria. Eso está, podemos mirar en Isaías 62:3. Isaías capítulo 62, versículo 3, que dice así: y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Entonces la corona es corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, habla de la corona de la gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, la gloria es el resultado final del plan de la salvación de Dios para el hombre. Dios, Él nos redimió, Él nos justificó con la obra de Cristo, Él nos reconcilió con Dios, Él está trabajando su obra de santificación en nosotros, no solo la santificación en posición, la santificación en disposición. Nuestro ser está siendo transformado y santificado por Dios y nosotros estamos siendo ¿qué? Glorificados. La santificación tiene como meta la glorificación. Y la glorificación, hermanos, es finalmente nosotros ser insertados en la gloria de Dios. Nosotros ser insertados en Dios. Esa es nuestra corona, la corona de la gloria. Por eso que el Evangelio que nosotros predicamos es para esto. Nosotros no predicamos nada más y nada menos que llevar al hombre hasta la gloria. Segunda de Corintios 4:4, vamos a mirar. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la luz que nosotros queremos que por el Evangelio ilumine el corazón de las personas es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, nuestro Evangelio no es un Evangelio bajo, es un Evangelio de la gloria de Dios. Queremos llevar a todo el hombre, pasar por todo el proceso de salvación hasta llegar a la gloria de Dios.
Apocalipsis 3:11 também fala disso. también habla de eso, que dice así: venho sem demora, He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que nadie tome su corona. Esta es nuestra corona, la corona de la gloria, ser trabajados hasta la glorificación, ser insertados en la gloria de Dios. Ahí, Él salió, continuando aquí, Él salió venciendo y para vencer. Gracias a Dios que el Evangelio, Él es... Hay un proverbio que dice así: usted puede largar el león en la calle y usted necesita alguien que lo cuide porque él se protege. El Evangelio es así. Él ya salió venciendo, él salió para vencer. Entonces usted no necesita agregar nada para ayudar al Evangelio. Usted no necesita usar artificios. El Evangelio, él mismo, es el poder de Dios. Él mismo, eso está en Romanos 1. Vamos a ver, Romanos 1. Romanos 1:16. Eso es lo que yo necesito que los hermanos tengan esta convicción. Porque el Evangelio ya es poder. Es el poder. Capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Queridos hermanos, el Evangelio en sí mismo, él ya es el poder de Dios. Entonces, muchas veces nosotros percibimos, hay alguna persona, algún cristiano predicando el Evangelio a otra persona, aunque no hable, sabe hablar bien, no tiene capacidad, y lo presenta de una manera completa, pero así como el Evangelio es el poder de Dios, con pocas palabras simples, tocando el corazón del Evangelio y abrir el corazón del oyente, el Evangelio hace una obra gigantesca en la vida de estas personas. Por tanto, hermanos, no tenemos que preocuparnos en adornar mucho, florear mucho, tener muchos artificios. Basta usted presentar el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder, que es el arco, y Él también salió venciendo y para vencer. Él va a vencer. Basta que usted lo presente. Por eso, vamos a presentar el Evangelio. Usted va a decir: yo no sé hablar, no sé predicar el Evangelio. No precisa saber. Basta solo usted presentarlo. Usted presentó el Evangelio es poderoso para vencer, para ganar a las personas, salvar a las personas. Nosotros vamos a ver el segundo sello. Tengo que terminar aquí. Apocalipsis 6. Versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo vermelho. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a los otros. Y se le dio una gran espada. Entonces, este segundo sello, cuando se abrió, también el segundo ser viviente habló: ven y mira. Así como el primero. Entonces, los cuatro seres, los cuatro sellos, en su abertura, los cuatro seres vivientes presentan, anuncian la abertura de estos cuatro sellos, porque tiene todo que ver con nosotros como los seres vivientes aquí en la tierra. Y este caballo bermejo, el bermejo aquí representa mucho derramar de sangre. Mucho derramar de sangre. El caballo bermejo, provocado por las guerras. Gran derramamiento de sangre. Muchas guerras se produjeron desde la ascensión de Cristo hasta el día de hoy. Este caballo, este jinete tiene... Entonces, durante estos 20 siglos, desde la ascensión de Cristo, queridos hermanos, nosotros tuvimos muchas guerras, mucho derramar de sangre. ¿No es así? Eso muestra que cuando el caballo blanco sale corriendo y el caballo bermejo lo sigue, la guerra siguieron a la predicación del Evangelio. Y el tercer sello,
Vamos a ver 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente, que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, dizendo: uma medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ora, que significa esse cavalo? El caballo preto, negro cavalo preto del do tercer terceiro sello. A El cor color preta negro aqui aquí simboliza simboliza la escasez de alimentos. né? Jeremías 14. Vamos a ver Jeremías 14. Jeremías capítulo 14, 1 al 4. Vamos a mirar. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron su cabeza, porque se requebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Es la escasez de alimentos. Y representa este color negro, representa el color del hambre. Vamos a mirar Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4, 8 y 9. 4. Pero ahora oscureció el aspecto más que cuando la persona está muriendo de hambre. El aspecto es horrible, es muy feo. Él se va oscureciéndose. No son conocidos y su piel se les pegó a los huesos. Solo quedó piel sobre huesos. Se secó como una madera. Más felices fueron las víctimas de la espada que las víctimas del hambre, porque ellas se debilitan, alcanzadas mortalmente por la falta del producto de los campos. Hermanos, el hambre es algo horrible. No quiera pasar por hambre. Muchas veces digo a mis nietos que escogen comida, no quieren esto, no quieren aquello. Ustedes no saben lo que es pasar hambre, es horrible. Es una situación triste. Por eso que representado por el caballo negro, y su caballero tiene una balanza en la mano. Su jinete tiene una balanza en la mano. Generalmente la balanza debe ser una balanza de precisión para medir poca cantidad de comida. Entonces, la escasez hace con que el alimento que usted hasta no le da mucho valor en el día se torna un alimento muy de mucho valor. Vamos a volver para Apocalipsis 6. Señor Jesús, Apocalipsis 6. E eis e ouvi como que voz no meio dos 4 seres diciendo, dizendo la medida de trigo por un denario e 3 medidas de cevada por y 6 libras de cebada por un denario. ¿Sabe qué es esto? Un denario. Un denario es representa denario representa el salario de un día de un soldado romano. Quiere decir, es un salario muy bien pago. Y el salario de un día de un soldado, un salario bien pago de un día, solo en la escasez, solo da para comprar 1 kilo de harina.
Un kilo de harina entre nosotros aquí en Brasil debe estar costando entre 4 y 5 reales. 4 o 5 reales. De repente, un kilo de harina estará en la escasez costando 200 reales. Es en esa proporción. ¿Por qué? Porque si un soldado romano que gana por un día de trabajo, yo hago mis cálculos, debe con sus 25 días útiles de trabajo, debe recibir alrededor de 5.000 reales, un salario bien pago. Y eso debe dar alrededor de 200 reales por día. Entonces, como si usted pagase un kilo de harina con 200 reales. 200 reales da para comprar un kilo de harina. Son casi 40 veces más de lo normal. Entonces, solo para que usted tenga una idea, si usted compra un pan francés, usted consiga hoy comprarlo por $1. Es como si en la escasez usted tenga que pagar 40 reales por un pancito, por un pan chico. Entonces imagínense el valor de las cosas. Entonces usted no puede comprar cosas de lujo. Por eso dice aquí, no dañes el aceite ni el vino, porque el aceite se tornó un producto de lujo. Y el vino es un producto muy caro. Y en la escasez ni piensa tener en eso. Por eso aquí representa el hambre. El tercer caballo. Vamos al cuarto sello. Cuarto sello es... Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, está claro que el cuarto caballo amarillo y su jinete representan la muerte. Y esta palabra amarillo en griego es kloros. Es un amarillo de color verdoso. Por eso algunos traducen para pálido. Es como un cadáver en putrefacción. Por eso es un color amarillo, un amarillo en descomposición. Por eso es propio de la apariencia de las personas portadoras de graves enfermedades, que simboliza pestilencias, epidemias y la muerte. Queridos hermanos, nosotros estamos viviendo eso. Estamos conviviendo en los tiempos de pandemia. Estamos viendo en Brasil ocurrir más de 3.000 muertes por día, hermanos. Eso es algo que nosotros no vimos en el pasado, por lo menos nuestra generación. Entonces, este caballo amarillo, un amarillo verdoso, está pasando por nosotros, está pasando en esta pandemia, está llevando muchos a la muerte. Y el infierno los sigue a la muerte, porque la muerte manda a los muertos al infierno. Y esta palabra infierno, en verdad, es el Hades. El hermano Esdras, en su mensaje del viernes, él coincidentemente trató este tema. Entonces va a facilitar para que yo entre, porque yo también tuve sentimiento de explicar un poco mejor a los hermanos, porque muchos de nosotros pedimos a nuestros seres queridos, y el hermano Esdras,
quiere confortarlos a ustedes, que ellos, estos seres queridos, que murieron en Cristo, ellos están en una buena situación, no precisa preocuparse. Entonces yo también, como he preparado, yo también quiero presentarles a ustedes. Entonces, el infierno, el Hades, es el lugar donde las almas y los espíritus de los que mueren son mantenidos. Están en ese lugar guardados hasta el regreso del Señor. Entonces, a mí me gustaría explicar la historia que Jesús presentó en Lucas 16, a partir del versículo 22. Lucas 16. Voy a leer vamos a contar toda la historia. Versículo 19. Porque de aquí voy a extraer varios principios que son importantes que usted entienda. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Miren, vean bien. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades, aquí es Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Este rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, antes de proseguir, yo quiero explicar un poco esta frase, el seno de Abraham. El seno de Abraham, él es lo mismo que el paraíso. El hermano Esdras nos explicó a nosotros. Yo voy a leer. Hay varios versículos, pero yo voy a leer solo esto. Segunda Corintios 12, versículo 4. El hermano Esdras explicó muy bien explicado. No voy a entrar en el tema. Segunda de Corintios 12, versículo 4. Pablo dice, ¿qué fue? Este hombre fue arrebatado al tercer cielo en el versículo 2, pero en el versículo 4, y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, Pablo era este hombre que estaba refiriéndose. Él fue arrebatado al tercer cielo. Él también fue arrebatado al paraíso. Esta palabra paraíso el paraíso hoy está en el Hades. Y el Hades, el hermano, después yo les explico. Entonces, esta palabra paraíso para los judíos es como decir estar en el seno de Abraham. Paraíso es equivalente a estar en el seno de Abraham, porque existe una expresión rabínica que equivale a decir, él está con Abraham en el paraíso. Entonces, cuando dice el seno de Abraham, quiere decir está con Abraham en el paraíso. Por eso que en Lucas 16, que Lázaro cuando murió, fue llevado por los ángeles para el seno de Abraham. Y en el Hades, estando en tormento, entonces usted puede percibir que existe en el Hades dos segmentos, dos lugares, dos secciones distintas. Un lugar es llamado de paraíso o el seno de Abraham, y otro lugar
Es ese lugar que el rico estaba en tormento. Versículo 23. Y en el Hades, estando en tormento. Hay un lugar de tormento. Es donde los impíos muertos, los que no creyeron en Jesús en el tiempo del Nuevo Testamento, los que no creyeron en Jesús, cuando mueren, son mantenidos en este otro lugar de tormentos. Es como una prisión temporaria hasta el juicio final del gran trono blanco de Dios. Está en Apocalipsis. Vamos, después volvemos para Lucas 16. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículo 11. Vi a un ángel y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, cuando una persona muere sin haber creído en Jesús, él muere, él va para el Hades, para esa sección de tormentos. Y allí, queridos hermanos, allí en una prisión temporaria hasta el juicio final. Y el juicio final va a ser después del milenio. Habrá entonces, Dios establecerá un gran trono blanco donde Él con sabiduría juzgará y por fin será lanzado al lago de fuego como una prisión permanente. Queridos hermanos, por eso que nosotros necesitamos apresurarnos a predicar el Evangelio. No deje que sus conocidos, parientes, amigos, sus familiares vayan a ese camino. Nosotros tenemos que salvarlos del lago de fuego. ¿Está bien? Vamos a volver a Lucas 16. Yo quería mostrarles a ustedes algunos principios que podemos extraer de esta historia de Lucas 16, porque esta historia de Lucas 16, Jesús hizo cuestión de hablar para darnos algunos principios para que nosotros estemos confusos, no estemos confusos en cuanto a la cuestión después de la muerte. El primer principio. Lo que estaba en la sección de tormento, él podía ver de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces las dos secciones están en el mismo lugar, están en el Hades. Y el Hades, el hermano Esdras ya explicó, el Hades está debajo de la tierra. ¿No es así? Yo creo que ustedes acompañaron al hermano Esdras y él explicó para ustedes que el Hades se encuentra en Efesios 4. Efesios 4 habla primeramente que versículo 8 dice, por eso dice, cuando él subió a las alturas, llevó cautivo a la cautividad y concedió dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Uno también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quiere decir, el Hades está en regiones inferiores de la tierra. Sin embargo, para mí esto es un misterio. No creo que sea meramente un lugar físico. Es un lugar ya en otra dimensión. De cualquier manera, la Biblia afirma que ellos están debajo de la tierra, en las regiones inferiores de la tierra. Pero para mí es en otra dimensión. Aún estando en las lugares inferiores de la tierra, aún es en otra dimensión. Muy bien. Primero, las dos secciones están en el mismo lugar, solo que separadas de lejos.
y entre, miren. Olha só, vamos ler. Aqui diz assim. Entonces, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de allí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá. Quiere decir, están en lugares que pueden verse, pueden comunicarse, pero no hay cómo pasar de un lugar al otro. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Les dijo Abraham: a Moisés y a los profetas tiene, óigalo. Y él entonces dijo: No, Padre, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, algunos otros principios podemos extraer. Otro principio: después de la muerte se conserva la plena conciencia. Hay gente que dice que murió, parece que apaga tudo y comienza una nueva conciencia. Se termina todo y empieza una nueva conciencia. No, conserva la misma conciencia, solo que no está almacenada más en el cerebro humano, sino está en la mente del alma. La memoria del pasado no fue borrada, no fue anulada. Él sabía exactamente lo que sucedía, él tenía toda la memoria del pasado. Muchos dicen: cuando muere, ¿será que voy a reconocer a mi esposa, a los hermanos, mis amigos? No, la memoria no será borrada ni anulada. Entonces, un principio más importante: no habrá segunda chance después de la muerte. Por eso, queridos hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a aprovechar el tiempo de hoy. Nadie quiere ver a sus amigos, sus familiares, sus prójimos, vecinos entrar por este lado sin salida. Vamos a predicar el Evangelio, porque no habrá segunda chance después de la muerte. Principalmente ahora en la pandemia, tantas muertes están ocurriendo. Y quien murió no creyente, no creyendo en Jesús, no tiene más segunda oportunidad. Vamos a predicar el Evangelio. No habrá cualquier favorecimiento de entre los muertos, que basta a los vivos para predicar el arrepentimiento. Todos tienen iguales condiciones de hoy, mismas oportunidades de oír el Evangelio predicado por los hombres, no por los muertos resucitados ni por los ángeles, sino por la iglesia. Por tanto, hermanos, no sea engañado que alguien va a tener favores, va a ser favorecido. Si las personas aquí en la tierra se cierran para los misioneros, se cierran a la predicación del Evangelio, ellos van a tener ese fin. Nadie va a ser un favoritismo. Hay algunas personas que tuvieron las llamadas experiencias casi muerte. Eu tenho uma preocupação porque eles se enganam. Porque eles são aqueles que morreram, mas que depois voltaram para os seus corpos. Entonces ellos, en verdad, para mí, ellos no llegaron a ir al Hades. Ellos fueron llevados por los ángeles para un lugar intermedio. Este lugar, ellos aún les fue avisado que aún no era llegado su tiempo, por eso que ellos vuelven. Pero cuando ellos
salen del cuerpo, ellos entran en un estado muy agradable, sin peso del cuerpo. Y ellos comienzan a tener un entendimiento, la mente gana otro estado de conciencia y pasa algo muy lindo, porque todo lo que Dios creó es lindo. Aquí en la tierra es lo que Satanás damnificó todo. Entonces ellos entran en un estado muy agradable y después les he dicho que tienen que volver, no es su hora. Entonces cuando ellos vuelven, no tienen miedo de la muerte, porque es un lugar muy agradable. No saben ellos que si ellos aún irán para una sesión diferente, si ellos creen en Jesús, van al seno de Abraham. Pero si ellos no creen en Jesús, ellos van a esa sección de tormento. Por eso, nadie se ha engañado. Algunos vuelven creyendo que no tienen miedo de la muerte, pero necesitan creer en Jesús. Esa es una gran diferencia. Después de los 4 sellos, yo voy a hablar de los 4 sellos de la siguiente manera. Los 4 caballos representan la historia de la humanidad después de la ascensión de Cristo. Cuando el caballo del Evangelio fue soltado y salió corriendo a partir del día de Pentecostés, salió corriendo. Y salió también corriendo el caballo de las guerras, y también salió corriendo el caballo de la muerte, y también salió el caballo del hambre y de la muerte. Y los 4 caballos están corriendo paralelamente. Por eso nosotros necesitamos correr para predicar el Evangelio. Y la iglesia recibió la gran comisión de Dios, que es la de predicar el Evangelio. Voy a terminar de leer Mateo 28, que no terminé. Mateo 28, recibimos la gran comisión de Jesús. La iglesia recibió la gran comisión y nosotros tenemos que ser fieles a esa comisión. Capítulo 28 de Mateo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Simples 3 versículos en verdad engloban todo lo que está sucediendo con relación a la predicación del Evangelio por parte de la iglesia. Por un lado, nuestro cabeza, que es Cristo, Él recibió toda la autoridad en los cielos y en la tierra. No tenemos que tener miedo. Y el Evangelio, Él ya es el poder de Dios. Él es un león que usted puede soltar. Basta solo presentarlo. Si usted presenta el Evangelio sin florear, sin artificios, este Evangelio, Él va a salvar a las personas. Entonces, aquí dice, y por tanto, nuestros cuerpos necesitan ser presentados como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque si nuestros cuerpos no van, no tenemos cómo llevar el Evangelio en adelante. Este caballo no corre. Este caballo necesita nuestro cuerpo para correr. Y haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, colocando a estas personas por el Evangelio, salvos por el Evangelio, para dentro del cuerpo de Cristo, para dentro de la unión orgánica con Dios triuno, enseñándoles a guardar todas las cosas. A partir de ahí, hermanos, es nuestra responsabilidad de crear una red de cuidado para que nosotros cuidemos bien de esas personas. Esos cuidados engloban aquí todas las cosas que Jesús nos ha ordenado, todo. Nosotros necesitamos apacentar, pastorear, nosotros necesitamos orientar, necesitamos instruir, educar,
y nosotros necesitamos hacer inclusión de estas personas en los servicios de la iglesia, y nosotros necesitamos hacerlos servir, edificar la iglesia y también cuidar en aquellos aspectos específicos de la necesidad de cada uno. Entonces, todo nosotros hacemos, hermano, es para que todos sean vencedores en el día de la venida de nuestro Señor Jesús. El Señor está con nosotros todos los días. Por un lado, Él está en el cielo sentado a la diestra de Dios. Por otro lado, por medio del Espíritu, Él está con nosotros. Cuando nosotros predicamos, el Evangelio está con nosotros. Cuando nosotros cuidamos a las personas, Él está con nosotros. Marcos 16. Señor Jesús, espero conseguir reaccionar en ustedes ese espíritu para el Evangelio. Nosotros estamos del lado del caballo blanco. Mateus 16, versículo 15. Y díceles, id por todo mundo, y a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren el poder del Evangelio y el poder que el Señor nos da. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él está allí. Y ellos saliendo, necesitamos salir. No estar en el mismo lugar, necesitamos salir. Muchas veces nosotros estamos muchos tiempos acomodados. Este salir, queridos hermanos, aún que no podamos físicamente salir por la pandemia, nosotros podemos salir a través de internet, salir a través de mensajes, nosotros salimos a través de teléfonos, podemos salir, sí. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor que estaba sentado a la diestra de Dios, coopera con nosotros cuando nosotros salimos, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Esto se está sucediendo en nuestros días, gracias al Señor. Las señales vienen detrás de la palabra profética cuando nosotros las practicamos. Vamos en aquella dirección y las cosas suceden, gracias a Dios. Vamos a ver también Lucas. Lucas 24. Dá uma olhada em Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 46. Déjenme tomar un poco de agua, oh Señor Jesús. Y les dijo, así está escrito. Fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Toda la autoridad fue dada en los cielos y en la tierra, fue dado a nuestra cabeza, que es Cristo. Pero nosotros necesitamos también el cuerpo recibir el poder para llevar adelante el Evangelio, para cumplir nuestra gran comisión, que es predicar el Evangelio. Entonces, los primeros discípulos necesitaban esperar en Jerusalén hasta que de lo alto sea mandada la promesa del Padre, que era el derramamiento del Espíritu. En el día de Pentecostés sucedió esto. Vino un gran viento tempestuoso, impetuoso, fue a donde ellos estaban,
y el Espíritu descendió sobre ellos como lengua de fuego y se posó sobre cada uno de ellos. Y ahí ellos comenzaron a predicar el Evangelio en otras lenguas. Aquello hizo con que el descender del Espíritu hizo con que ellos recibiesen poder. ¿Y recibir poder para qué? No vamos a hacer una obra una propia. Recibir el poder para predicar el Evangelio. Por tanto, no podemos ser las personas que sirven al Señor de gabinetes. Necesitamos salir para predicar el Evangelio. Déjenme ver. Por eso en los primeros versículos de Hechos, vamos a ver Hechos 1, versículo 3. Hechos 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, Él vino aquí en la tierra a predicar el Evangelio del Reino. Mateo 4 y 9, muestran que Él vino para predicar el Evangelio del Reino. Y nuestra misión, hermanos, al final de predicar el Evangelio, es restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, Jesús, por 40 días, después de haber resucitado, estuvo con los discípulos, comiendo con ellos, determinó que no fuesen de Jerusalén, para que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí entonces, en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió la nube que lo ocultó de sus ojos. Y en el capítulo 2, de hecho, comienza en el día de Pentecostés, comienza el descender del Espíritu y fueron revestidos de poder. Queridos hermanos, nosotros tenemos poder. Este poder revistió sobre los 12 apóstoles. Pedro y Juan, liderando a los 12 apóstoles, salieron a predicar el Evangelio de una manera sin miedo, intrépida. Ellos enfrentaron a las autoridades eclesiásticas. Ellos hablaron: nosotros no podemos dejar de anunciar este nombre en el cual hay salvación. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban revestidos de poder. Y después el Señor levantó a Pablo. Pablo, después que él fue conquistado por el Señor a partir del camino a Damasco, Pablo nunca más fue el mismo. Él se tornó un predicador celoso y fervoroso del Evangelio. Él pagó el precio con su propia vida, vivió una vida de sacrificio, una vida de martirio, sufriendo persecuciones, sufriendo azotes, sufriendo toda suerte de castigos, y él también sufrió por la preocupación por la iglesia. Fue un hombre grandemente usado por Dios, pero él fue a la calle, él salió para hacer ese trabajo. Hoy, yo quería realmente transmitir este espíritu entre nosotros. No vamos a estar pasivos, no vamos a quedar esperando, vamos a predicar el Evangelio. La iglesia tiene esta comisión, pero principalmente predicar el Evangelio del reino. Entonces, Dios usó a Pablo grandemente, no solo comenzó una obra grande en medio de los gentiles a partir de Antioquía, él fue y conquistó la región de Galacia, Cilicia, él también conquistó la región de Asia Menor, y él alcanzó el continente europeo ganando toda Macedonia, Acaya, y cuando él fue para Roma, ganó Europa. Entonces, miren cómo el Evangelio es el poder de Dios. Él, a través de un hombre, Pablo, el Evangelio se esparció para Europa. No solo hoy en la Turquía de hoy, sino entró en Europa. Oh Señor Jesús, que el Señor pueda hacer de nosotros
tener este mismo espíritu para avanzar hoy en nuestros días. Vamos a mirar Mateos 24. Confirma lo que nosotros terminamos de hablar sobre los 4 sellos y también de la predicación del Evangelio. Mateos 24. Primeramente, yo quería explicarles a ustedes que están en sus casas que Mateos 24 y 25 es dividido en algunas secciones que usted no entiende para quién está dirigida esta palabra, usted va a entender errado. Entonces, Mateos 24, en el versículo 4 hasta el 31, del 4 al 31, esta palabra está dirigida a los judíos. ¿Por qué? Porque una hermana me escribió diciendo en el versículo 19, ay de aquellas que están encinta, mamantan en aquel día. Entonces yo quiero saber cuándo vendrá este día para no quedar embarazada. Pero esto es una palabra para los judíos, porque ellos serán físicamente perseguidos en la región de Judea y en Jerusalén. Pero en el capítulo 24, 4 hasta el 31, se refiere a los judíos, una palabra a los judíos. Y del versículo 32 de Mateo 24 hasta el 25, versículo 30, es para la iglesia. Y para las naciones es capítulo 25 de Mateo, del versículo 31 hasta el 46. Entonces, usted dividiendo en secciones, usted consigue ver la palabra para quién es dirigida. Pero de cualquier manera, esta palabra dirigida para los judíos incluye a nosotros, porque estamos viviendo en este mismo mundo. Versículo 6. Esto es para todos. Nosotros vivimos en este mundo y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y los versículos correspondientes al versículo 7 aquí, en Lucas 21, después volvemos aquí, Lucas 21, versículo 11. 11. Habrá grandes terremotos, epidemias. Es lo que está sucediendo hoy con nosotros. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, nosotros estamos volviendo a Mateo 24, nosotros estamos viviendo en estos días, en este tiempo, que son tiempos próximos al fin. Aún no es el fin. El fin va a venir con la gran tribulación, etcétera, etcétera. Aún no es el fin, pero estamos próximos al fin. Entonces habrá muchas guerras, reino contra reino, nación contra nación. Sucederán hambres, terremotos y también epidemias. Eso es lo que está ocurriendo entre nosotros. Y el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El versículo 14 habla con nosotros nuevamente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hermanos, nosotros estamos en este tiempo, en medio de guerra, en medio de rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, en medio de epidemias, en medio de terremotos, de hambres. En medio de todas estas señales mostrando que el fin está cerca, nosotros necesitamos cumplir con nuestra comisión. La comisión nuestra es predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino necesita ser predicado a todas las naciones. Por eso, queridos hermanos,
Oh Senhor. Ó Senhor Jesus. Vou fazer o seguinte. El Evangelio del Reino. ¿Sabe qué es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino tiene como meta que la realidad del reino hoy sea vivida aquí en la tierra. La iglesia necesita ser el reino de los cielos aquí en la tierra, aunque su manifestación solo ocurrirá en la venida del Señor, pero su realidad como reino de los cielos tiene que estar siendo vivida aquí en la tierra. Sin embargo, lo que nosotros vemos que en la iglesia, en un sentido general, no está así. No consigue ser la base y la columna de la verdad. Y Dios está restaurando esta iglesia por la iglesia en Filadelfia. Y usted y yo, queridos hermanos, nosotros necesitamos sustentar este testimonio, hacer con que la iglesia sea la base y la columna de la verdad, de la realidad. La realidad de la vida de la iglesia, del reino de los cielos, tiene que estar en la iglesia siendo vivida por nosotros. Entonces, una iglesia totalmente vivida debajo del encabezar de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, nosotros ya vimos varias veces que el misterio de la voluntad de Dios es convergir todas las cosas en Cristo. Entonces, el Evangelio del Reino tiene como meta hacer con que aquí en la tierra haya hombres encabezados por Cristo. La iglesia necesita tener esta realidad. La iglesia en Filadelfia necesita tener esta realidad, estar encabezada por Cristo. No es el hombre que manda, no son las opiniones humanas que mandan, sino que es Cristo tiene que mandar en su encabezamiento, permitiendo que la voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Yo dije esto en Mateo 6, 9 y 10, cuyos miembros son hijos maduros y son guiados por el Espíritu. Romanos, vamos a ver Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos aquí son hijos crecidos, maduros, cuidados. Entonces nosotros no podemos continuar como hijos infantiles, niños, no están ni preocupados con el reino de Dios, estamos viviendo nuestra vida en la tierra como todos los demás, antes del diluvio, viviendo, casando, dándose en casamiento, etcétera, etcétera. No, nosotros tenemos que estar apercibidos y tenemos que vivir como hijos maduros de Dios. Los hijos maduros de Dios, ¿cómo viven? Viven siendo guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos tener sensibilidad al Espíritu de Dios, primero en la palabra que Él nos manda, segundo, vivir todo el tiempo en el Espíritu. Eso está en Gálatas 5. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu para que los cuatro seres vivientes en las regiones celestiales puedan ganar una correspondencia en la tierra, también conseguir hacer su voluntad aquí en la tierra. Necesitamos ser estos que son guiados por el Espíritu. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, ¿cómo es importante que nosotros seamos espirituales? Vamos a parar de toda infantilidad, disputa por la posición, disputa para un lugar en el sol, tenés una voz activa en la obra del Señor. No. ¿Quién tiene que tener todo eso? Es el Espíritu. El Espíritu es quien tiene que comandarnos. Nosotros somos solo siervos, comandados, canales de Dios, obedientes a Él y simples. Muy bien. Y al final yo necesito terminar mostrando nuestra situación actual por la misericordia de Dios. Nosotros
no tenemos gran número de personas haciendo esta obra grandiosa que necesita concluir en los tiempos finales. Nosotros somos este pequeño rebaño de Lucas capítulo 12, pero aprobó a Dios darnos su reino. Nosotros nosotros éramos una iglesia sin fuerza. La iglesia en Filadelfia no tiene fuerza. Pero quien está liderando la iglesia en Filadelfia es aquel que tiene la llave de David, aquel que cuando él abre nadie cierra, cuando él cierra nadie abre. Entonces él abre el reino de los cielos. Él está usando la iglesia en Filadelfia para abrir el reino de los cielos para muchos. Por eso, hermanos, es tan importante como Andrés Miller en sus libros, la historia de la iglesia dice, la iglesia en Filadelfia es quien tiene los tesoros de la palabra profética. Hermanos, ustedes no saben cómo es importante eso. La iglesia en Filadelfia tiene la palabra profética, entonces ella tiene la dirección del Señor, ella tiene la dirección del Espíritu Santo para dónde seguir al Espíritu. Y gracias a Dios, hermanos, nosotros 10 años atrás, 20 años atrás, nosotros éramos desconocidos y nosotros éramos como si fuésemos personas misteriosas, que nosotros alquilábamos lugares para locales de reuniones, locales propios. Nosotros no colocábamos carteles, nadie sabía de qué se trataba. Y nosotros íbamos al lugar, reunirnos 2 o 3 veces por semana o más. Y nosotros íbamos allí, cantábamos, orábamos, dábamos la palabra y volvíamos a nuestra casa. Y aquel local estaba cerrado. Y los vecinos no sabían exactamente quién nosotros éramos. Y nosotros, gracias a Dios, nosotros recibimos la palabra profética, la revelación de Dios. Nosotros realmente conocíamos la Biblia por la misericordia del Señor. Estábamos allí, aquellos pocos hermanos que estaban entre nosotros. Pero nosotros no teníamos. Nosotros teníamos cómo afectar, influenciar a la sociedad. No teníamos cómo llevar de una manera más masiva este evangelio del reino para las calles, para las personas. Entonces, por la misericordia del Señor, el Señor nos dio un instrumento maravilloso que hoy llamamos el colportaje dinámico. Y nosotros tenemos colportores fieles a Dios, aún en medio de la pandemia, con todos los protocolos de seguridad. Ellos están orando por las personas en las calles. Puedo orar por usted. Están orando por las personas en las calles y están dejando en manos de las personas una palabra consistente del Evangelio del Reino. Y nosotros tenemos el Avanza Joven, muchos jóvenes se alistándose para este trabajo, ganando a muchos jóvenes. Nosotros tenemos las mujeres en las iglesias con redes de cuidado, ganando otras mujeres. Hay muchos hermanos en las iglesias saliendo para los negocios, su contacto día a día en la panadería, predicando el Evangelio, dando un periódico y haciendo contacto, ganando a esas personas. Hermanos, gracias a Dios, nosotros tenemos hoy, nosotros estamos distribuyendo anualmente más de 2.000 libros del Evangelio del Reino. Y nosotros estábamos, solo por este equipo de colportores dinámicos, estamos orando por más de 22 millones de personas por año. Entonces, es una gran cosa y estamos influenciando a la sociedad. Nosotros salimos de una situación oculta. Si nosotros no hubiese este cambio, es para nosotros estar en miseria. Pero gracias a Dios, Dios nos dio esta salida. Nosotros hoy tenemos un ejército en las calles, tenemos jóvenes en las calles, colportores en las calles. Gracias a Dios, completó ahora el ciclo. La semana pasada nosotros oímos los testimonios maravillosos de los colportores de Cambé, Paraná. Actuaron por un periodo en Curitiba, hicieron una lista de nombres y contactos que estaban ansiosos de conocer la iglesia y para ser cuidados.
Y cuando los hermanos llamaron a esos contactos y comenzaron a recibir esos contactos, milagros sucedieron. Muchos lloraron y están siendo cuidados, varios ya están integrados a la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros estamos muy contentos. Le hablamos a otros colportores también haciendo esta lista de contactos y eso está haciendo, cerrando el ciclo, está cerrando el ciclo. La iglesia y los colportores dinámicos no son estanques, no están distantes. Los colportores dinámicos dan contactos en la iglesia, por eso la iglesia de aquí en adelante vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a crear una red de cuidado entre los hermanos y hermanas dispuestos a cuidar. Y entonces vamos a crear una central de recibir y distribución. Nosotros colocamos algunos hermanos y hermanas que tienen mucha gracia en la palabra para recibir a estas personas, hacer el primer contacto, recibirla, entender la necesidad de esas personas y dónde ellas viven, dónde ellas trabajan. Y nosotros entonces distribuimos eso para los demás hermanos de la iglesia para que cuiden, los grupos familiares que cuiden. Y de esa manera, hermanos, el Señor cerró el ciclo. Tenemos la vanguardia trabajando en la calle, ejército en la calle, y también tenemos la retaguardia, y todos nosotros podemos dejar de ser desempleados. Nosotros comenzamos también a funcionar para ganar a estas personas. Hermanos, Dios va a bendecirnos mucho, mucho, mucho. Entonces recuerde, primero, cree una central de recepción y distribución. Entonces, esta persona necesita tener mucha gracia, mucha unción del Espíritu para contactar, recibir y acoger a estas personas, tener esta sabiduría para pasar a otros hermanos para que la cuiden. Y también necesitan acompañarse, estos hermanos están cuidando. Y de esta manera nosotros creemos, el Evangelio del Reino será predicado a toda la tierra habitada, no solo en pocos lugares, sino yo creo en todos los continentes. Esto va a ocurrir y nosotros estaremos apresurando la venida del Señor. Hermanos, estoy muy contento. Y al final yo quiero decirles, hermanos, que el hermano Esdra, gracias a Dios, su cirugía salió bien. Él está convaleciente, probablemente hasta que tenga el alta hoy. Entonces nosotros agradecemos por sus oraciones. Continúen orando para su total recuperación, que Él es tan importante para nosotros que Él pueda bendecirlo cada vez más. Y vamos, hermanos, a bendecir a todos nuestros colportores y todos los que están en la vanguardia y ahora también los que están en la retaguardia para bendecir los frutos que el Señor va a traer a la iglesia. El Señor, todo eso para honra y gloria del Señor. Voy a hacer una oración para terminar. Señor Jesús, muchas gracias. Puedas bendecir más a tu iglesia con esta comisión de predicar el Evangelio. Señor, no nos deje inactivos, sin frutos. Queremos atender esta comisión, predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada. Señor, muchas gracias por el instrumento que tú nos diste, el colportaje dinámico, el avanza joven, el CEPEP que produce los colportores, la editora que produce los libros, las cooperativas que apoyan a los colportores y también por causa de las iglesias que tienen tantos hermanos allí cooperando, también formando esta retaguardia para recibir a estas personas contactadas que quieren ser cuidadas para vivir la vida de la iglesia. Señor, haz con que cada uno de nosotros seamos fiel para cuidar de aquel que el Señor nos confió hasta que todos se tornen vencedores en tu venida. En nombre de Jesús, yo oro al Señor. Amén.